Hooligan, Fanática, aficionado, Villamelón. ¿tú qué eres? Bienvenidos a Locos por el Deporte. A lo profundo. Yo pienso que en todo el mundo pasa esta situación que nosotros cuando somos chicos tenemos la ilusión de ser exactamente como nuestro jugador preferido, como nuestro artista preferido o cualquier persona que rodee el mundo de la televisión, si lo podemos llamar así. Y en lo personal he estado alrededor de muchos deportistas, obviamente atrás de mi televisor, los cuales los vi o los veo queriendo ser o tratando de imitar algo que ellos hacen, porque la verdad me considero tan fanático que en esos lapsos de mi vida siempre quise imitar tan siquiera los gestos que ellos hacían afuera de la cancha. Pero primero, antes de hablar ya más profundamente en el tema, te saludo, Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu niño interior? ¿Quién era ese jugador afortunado que Horacio Torres quería ser cuando tenía a lo mejor 5 años de edad? No, bueno, de 5 años no estoy muy seguro quién quería ser, pero ya un poquito más grande, sí, como bien lo comentas, todos los que crecimos viendo el deporte y como también lo decías, o sea, en cualquier ámbito de la vida, siempre como que estás visualizando a alguien famoso, entre comillas, a nosotros que nos encanta el deporte y en especial, no sé, fútbol, básquetbol, cada quien tendrá su deporte favorito, admiras a una persona, a alguna estrella y quieres ser como ellos. Y la verdad es que yo creo que los deportistas, futbolistas, basquetbolistas, tienen una gran responsabilidad porque tienen un gran impacto sobre los niños y sobre la gente en general. No sé, o sea, la verdad, uno de mis primeros ídolos que yo me acuerdo, así que yo dije, yo quisiera ser como él y que ahorita se me viene a la mente fue el fenómeno Ronaldo. Yo en ese entonces iniciaba jugando fútbol, por ahí practicaba algo de taekwondo y demás, pero iniciaba en el fútbol, era 2002 cuando juegan el mundial que ganan. Y yo recuerdo que durante el mundial lo veo, por ejemplo, era tan mi fanatismo por el fenómeno que incluso yo me rapo y me dejo así un chopito como él, sinceramente. O sea, yo le dije a mi papá, lo vi en la tele y le dije, yo quiero tener el pelo como él, o sea, quiero ser todo como él. Yo pensaba que a lo mejor con ese peinado iba a tener su habilidad, pero pues como que no. Pero sí, es tan así que fue uno de mis primeros ídolos, el fenómeno. Sí, la verdad, un jugador bastante diferente a comparación de los de hoy en día, un jugador bastante fuerte, bastante hábil a la vez y que tenía una cuota goleadora, no voy a decir que insuperable, pero sí muy respetable en ese entonces y el día de hoy. Pero cuéntame cómo estás, nos metimos de lleno en el tema que ya ni nos dio tiempo de De esa- saludarnos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues obviamente todavía con la pandemia. ¿Cómo está Horacio Torres? Bien, bien, gracias a Dios. Sí, con la pandemia ahí, bueno, ya regresamos un poquito a la nueva normalidad, que le llaman así, pero pues todavía un poquito como frustrado el no poder salir como libremente, el tener que usar como cubrebocas todo el día, es un poquito molesto, pero bueno, pues al final dicen que esto es algo nuevo y así nos tenemos que adaptar y pues hay que adaptarse lo más rápido posible. ¿Tú cómo estás? Bien, la verdad que también algo confundido porque muchas personas dicen que ya va a ser nuestro día a día el vivir con este virus y muchas otras personas dicen que a lo mejor ni existe ese virus, que solamente pasan por temas económicos, pero obviamente yo trato de cuidarme, de siempre llevar mi cubrebocas para, si sí o si no existe el virus, obviamente prevenir lo más que puedas para que no llegues a contagiarte si es que existe. No, existe el virus, ya entrando en estos temas, ahorita nos desviamos al mundo deportivo, definitivamente existe, o sea, tenemos, bueno, yo en mi caso, amigos que están por ahí en hospitales y demás, y les toca convivir con gente que pues es diagnosticada positivo por coronavirus, a lo mejor y no sé, las cantidades que nos muestran no es como es la realidad, pero pues bueno, ya eso queda en cuestión del gobierno y los que anuncien eso. Nosotros nos metemos al tema deportivo, pero pues sí, al final, tanto los deportistas como el coronavirus están teniendo un gran impacto en todo el mundo, ¿no?
Sí, la verdad, yo siento que un impacto muy fuerte, obviamente el tema lo queremos entrar al impacto que hacen los deportistas en los niños, pero como lo bien lo comentas, el coronavirus también es un impacto fuerte a las nuevas generaciones, contando a José Horacio, porque van a crecer en un entorno totalmente diferente a lo que las Sí. demás generaciones crecimos. Entonces, no sé qué cambios tendrán o cuáles son los cambios que van a tener, que nosotros no lo tuvimos, quizás sea a favor, quizás sea en contra, no lo sabemos hasta a lo mejor ya que pasen unos 20 años ya podremos saber la respuesta con claridad. Sí, no, no, y para las nuevas generaciones no va a haber tanto problema porque ellos van a crecer o sea, con tal, ellos va a ser su realidad. El problema va a ser nosotros y la gente mayor que obviamente nos vamos a tener que adaptar a esto. Y bueno, al final el humano siempre se ha caracterizado por tener una adaptabilidad al cambio y tantos cambios que ha sufrido la humanidad a lo largo de la historia y nos hemos adaptado, evolucionado y demás. Y precisamente en ese tema de la evolución, yo quería tocar en el punto deportivo del impacto del deportista, o no sé, a lo mejor en la mayoría que nos escucha, yo creo que el deporte top a nivel mundial y al menos aquí en México es el fútbol. Lo comentábamos hace tiempo. Yo creo que muchos de nosotros, cuando éramos jóvenes, todos queríamos ser futbolistas, al menos. Ahorita el tiempo cambia, las circunstancias cambian, la tecnología se hace básicamente dueña de nosotros y ahorita yo no escucho a muchos niños queriendo ser futbolistas. Escucho niños que quieren ser youtubers, que quieren ser twitcheros, que quieren dedicarse al internet y esa pasión por el deporte, por querer ser como el fenómeno Ronaldo, como Ronaldinho, como Messi, como Cristiano, yo creo que poco a poco va decayendo. Ahorita la gente quiere ser como Luisito Comunica, como el Wherever, como X o Y youtuber famoso. Y pues ahí va, o sea, los tiempos van cambiando, pero sin duda toda esa gente y todos esos deportistas, el impacto que tienen sobre todos nosotros, al menos por la gente más joven o niños, es muy importante, ¿no? Tanto para bien como para mal. Yo siento que en eso tiene mucho que ver, obviamente son temas extracancha, bueno, no extracancha, sino fuera del deporte y temas del deporte, pero no sé si pase por un tema de que faltan o no lo quiero decir así porque para mí no es el caso, pero ¿crees que falten íconos del deporte hoy en día que antes sí los tuvimos como para que el niño se siente identificado con un deportista? Porque nosotros vivimos la época de Messi, vivimos la época de Cristiano, vivimos la época de Kobe Bryant, de LeBron James, de Michael Phelps, de Usain Bolt. No faltan deportistas elite en nuestra época, pero si no faltan, ¿qué es lo que hace que el niño ya no quiera estar en el mundo deportivo? No, pues es que antes, o sea, antes era más limitada la información, creo yo. O sea, antes teníamos 5 cosas por elegir y se acabó. Ahorita el niño puede elegir entre un mundo completamente muy amplio y que el Internet pues está haciendo parte de su día a día. Es la realidad de ellos. O sea, nosotros tal vez no lo podemos llegar a comprender porque es la realidad del niño. Vemos ahorita nosotros deportistas top, vemos gente como Mbappé, como Haaland, X o Y deportistas que tú dices, oye, estos la están rompiendo, están siendo top, pero pues el niño pequeño ahorita no lo está viendo, o si lo está viendo, pues tiene otras cosas por distraerse y demás, ¿no? Entonces, o sea, sí vemos que hay deportistas hacia la alza también, pero pues también mucha información, pues sí, de dónde elegir, de dónde escoger. Creo que también el tema pasa por la situación de las oportunidades adentro del deporte. Obviamente hay innumerable de casos y nosotros estamos dentro de ellos en donde no pudimos dar ese paso al querer ser deportistas. Están estos casos de que como no pudieron dar ese paso, se dedicaron a otras cosas, obviamente ya prefieren rodearse en otro ámbito, pero también está el lado de jóvenes o niños que ni siquiera lo han intentado y pese a eso se van por otras ramas para querer ser como alguien conocido. Sí, También siento que tienen mucho que ver los videojuegos hoy en día porque nos acercan mucho a la realidad.
nos hacen También. vivir quizá una vida que nosotros soñamos. Y el niño, en vez de estar pateando la pelota en el estadio, prefiere estar en su cuarto pateando la pelota en el estadio, pero virtualmente. De Sí, ahí sí, se sí. deriva la E-Liga que estamos viviendo hoy en día. Entonces, siento que al menos el videojuego de FIFA, no voy a hablar de otros videojuegos o quizá también el de la NFL, el de la NBA, nos acerca tanto a la realidad que quizá pensamos que esa es la única realidad, o sea, poniéndolo en ese contexto. Sí, o sea, es que cada generación va teniendo su realidad, cada generación va teniendo sus conceptos, cada generación se va impactando por ciertas circunstancias que las demás generaciones, tanto para arriba como por abajo, a lo mejor no vamos a poder entender porque pues no es nuestra realidad. O sea, eh, eh, nosotros crecimos ya en un mundo digital donde para nosotros era fácil a lo mejor conectarnos a una consola y demás, pero para nuestros papás, o sea, ver una consola es de que este niño qué está haciendo. Así como para nosotros en un futuro va a ser diferente ver lo que está haciendo el niño que ahorita están haciendo y nosotros vamos a decir, oye, yo era un rey en la consola, me puedo conectar a mil formas X o Y ahorita cómo le hace para hacer esto que está saliendo, ¿no? Entonces, el impacto de cada generación es diferente y el impacto que cada deportista o cada generación de deportistas va teniendo sobre la gente también es diferente, pero tú, no sé, ¿cuál fue tu ídolo? ¿Tú como quién querías ser de chico? ¿Quién eran esos ídolos que tenías? Mira, a mí siempre me pasó por un tema más de algo distinto. Obviamente te gustan los goleadores, quizá por ahí un portero. Toda la gente se va por ese común jugador, por ese jugador en común, perdón, por lo mismo, por el que es el que suena en la tele, en la radio, por el marcar goles. Pero había un jugador de Monterrey que se llamaba, bueno, que se apellida Pineda, Serafín Pineda, que él tenía, él casi siempre jugaba con una manga en la mano izquierda. Me acuerdo que era roja en aquel uniforme que Monterrey tenía vivos rojos. ¿No, Y no era pasó una Serafín situación, Peña? era Serafín Peña, ¿verdad? Creo que sí, digo, no estoy muy seguro, pero sí, sí, sí sé quién Yo, dices. ¿Yo qué nombre dije? Pineda, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, sí era Serafín Peña. Yo diciendo que es mi ídolo y ni siquiera me acuerdo del nombre. Bueno, era mi ídolo porque él jugaba con esa manga y pasó una situación cuando yo estaba chico que jugando fútbol con mi papá me da un balonazo en la mano y me ponen una idéntica a Serafín Peña. Entonces yo me sentía identificado con él de que él jugaba fútbol así y yo también jugaba fútbol con la mano lesionada. Ay, perdón, me trabo. Perdón, con la mano lesionada y con esa manga que cubría mi brazo. Entonces Sí. me sentía, pasaba más por un tema de Sí, vernos igual, más que por un fanatismo. Obviamente existió el amor por el Guille Franco, por los goles que metía, pero no sé por qué siempre que juego fútbol y veo a alguien que tiene la manga, me recuerda a ese jugador y no queriendo, porque no fue un goleador, me dejó un impacto diferente en mi gama de ídolos, por así decirlo. sí, cada persona va teniendo su vida, sus circunstancias, que te vas identificando con alguien, ya sea por su estilo de juego, por alguna característica similar, X o y que al final te impacta y siempre lo vas a llevar pues para toda tu vida. Si bien a lo mejor él no fue un jugador top, que obviamente estuvo, según yo, mucho tiempo con Rayados, pero al final contigo dejó algo y para ti va a ser un jugador que siempre vas a recordar. No necesariamente necesitas ser un jugador top o estrella para poder tener un impacto. Por eso es lo que decía, la responsabilidad tan enorme que tienen los deportistas en la gente es de cuidado. Obviamente también son humanos, se equivocan, hacen cosas buenas, malas y demás, pero pues al final es gente pública que tiene o tendría que intentar hacer las mejores cosas posibles para la gente, ¿no? Dijiste que tu ídolo o el jugador que tú querías ser era Ronaldo. Obviamente estás hablando de un jugador brasileño, mundialista, que pasó por el Real Madrid, pero un jugador local, el que tú hayas dicho, yo me identifico con este, pese a que no meta goles, o porque era goleador, o porque jugaba mi misma posición, ¿cuál era? No, pues mi primer jugador fue Walter Gaitán.
O sea, Walter Gaitán fue el primer jugador en el que yo me enamoré todavía más de los Tigres. Sí, antes el Diablo, Luis Hernández, el Chima Ruiz, como que sí los entendía y sí sabía quién eran, pero todavía estaba muy chico, creo yo. Pero el primero fue Walter Gaitán, o sea, yo me acuerdo que mi generación, yo en ese entonces estaba en una escuela de Tigres, todos querían la 10 de Walter Gaitán, o sea, todos queríamos ser Walter Gaitán. Así sea el portero, el defensa, el lateral, todos El queríamos la 10. portero queriendo el 10. Todos queríamos el 10, o sea, todos queríamos el 10. Yo me acuerdo que la primera vez que llego y me dan mi uniforme de entrenamiento tenía número también, y de que yo ilusamente, que sea la 10, que sea la 10, que sea la 10, y me acuerdo que me dieron el 22, en ese entonces todavía no llegaba el Cookie Silvera, y en ese entonces no recuerdo si estaba en el equipo, pero el 22 más famoso había sido el Pastor Lozano. Entonces, de que yo, no, hombre, el 22 del Pastor Lozano, bien mal, o sea, bien decepcionado. Pero bueno, pues al final era de entrenamiento y ya después en la de juego no me toca la 10 porque ahí hubo un niño que me acuerdo que su mamá casi lloró, relampagueó y se hizo de todo para que al niño le dieran la 10 y bueno, me acuerdo que me ¿Lo tocó la valía 10. el niño o no? No me acuerdo mucho si era bueno, pero normal, o sea, digo, también estábamos pequeños, tampoco era como que la gran cosa. Y cosa, por ejemplo, ahí de lo que tú decías, tú te llegas a tener una identidad o te empiezas a identificar con alguien. A mí yo me acuerdo que me toca la 18. Me toca la 18 y en ese entonces Joaquín del Olmo traía la 18 y pues te empiezas a fijar más en Joaquín del Olmo y en los jugadores que traen la 18 y luego llegó Momo Peralta y te vas fijando de que, bueno, quiero ser como Momo Peralta y etcétera, a pesar de que Walter Gaitán, bueno, el top número 1. Y yo, por ejemplo, a partir de ahí, yo dije, ¿sabes qué? A mí me toca la 18, yo quiero ser el 18 siempre, o sea, siempre ese va a ser mi número. Le fuiste fiel al número. Le fui fiel al número, o sea, cada equipo que iba, porque después de ahí me cambié 2, 3 veces y me preguntaban, ¿qué número vas a querer? Yo siempre decía la 18. Aparte sabía que el 10 iba a estar como peleado, que si vienen ya en otros equipos ya un poco más grande, secundaria, todavía sexto, quinto de primaria, como que, bueno, ¿quién quiere ser la 10? Bueno, déjame hacer un corte aquí para informar al Vatican City. El que tenga el número 18, si quiere la 10, está disponible. No. El 10, la verdad, es mi número favorito y le tengo todavía un cariño más grande al 10. Porque, bueno, como sabes, o al que no me conozca, yo crecí jugando fútbol, siempre con la 18, y luego cambio a básquet. Y en el básquet se utiliza mucho en los torneos importantes, que solamente se puede utilizar del número 4 al número 15. Entonces no estaba disponible nunca el 18. Y bueno, la verdad ahí todavía Walter Gaitán me tocó en las últimas. O sea, yo jugando básquet decía, por fin voy a traer la 10 de Walter Gaitán y mi número... En básquet. En básquet, sí. Y mi número que siempre quise. O sea, yo siempre quise traer la 10. Y bueno, ya en el básquet, gracias a Dios en el básquet no era un número tan peleado, se peleaban más otros. Cuando me toca a mí, y automáticamente pido la 10. Y a partir de ese momento, no suelto la 10 nunca más. O sea, no pasó más por un tema de, por así llamarlo, crack en el fútbol, sino simplemente porque te identificabas con un jugador en tu niñez. Sí, fue por pura identificación. Mira, yo creo que si Walter Gaitán le hubieran dado... Mira, en ese entonces yo me acuerdo que Messi traía la 18 en las selecciones. Debutó, creo que con la 19, pero el Mundial del 2006 la hace con el 18. Y de que yo, desde ese momento fue Messi, o sea, traemos el mismo número, es un chavito, yo estoy chavito. Fue como otro ídolo que decía, yo voy a debutar algún día con 18 años, 19 en un Mundial. Bueno, ya como que me pasó unos cuantos años, pero bueno. Pero sí, te vas identificando. Sí, obviamente siempre tienes a un jugador que le quita su número, pero en el caso mío, el Monterrey me lo pone muy difícil. Jugadores como Humberto Suazo agarrando el número 26. ¿Quién fregados va a querer el número 26 en un equipo de fútbol? No, O sea, bueno. era prácticamente imposible ver a un niño decir,
Porque lo vemos en el básquetbol. Vemos que el 23 no fue tan común hasta que Michael Jordan llegó. Sí. El 24 no fue tan común hasta que Kobe Bryant llegó. Entonces, marcaron un número en los equipos y en el deporte en el que estuvieron. En el caso de Cristiano Ronaldo, antes todos querían la 10, como dices tú. Hoy en día, el niño quiere la 7, Sí. por encima de la 10, en algunos Sí. casos. No estoy Sí. diciendo que todo. Sí, sí, Entonces, Humberto Suazo no pudo generar un impacto, al menos en los jugadores, al menos en los aficionados de Monterrey, en decir, quiero la 26, pero yo siento que pasa más por un tema de un número súper feo. O sea, ¿quién va a querer la 26 en su playera? No, bueno, digo, no sé, la verdad ahí ya eran cuestiones, pues, como de cada quien. A mí, digo, por ejemplo, hubo un momento a mí que en la UR me toca el 28, cuando me toca estar como en juveniles y me pasan a primer equipo o a mayor, por así decirlo. Pues obviamente a los veteranos les dan sus números, ¿no? Y alguien había elegido el 10. Y luego me dan el 28, me acuerdo, y vuelve a ese entonces de que, bueno, no es la 18 de mi infancia, pero es la 28. Y como que le vas 18 agarrando... más 10. Sí, 18, ajá, sí, literal, 18 más 10, y vas haciendo ahí de que, bueno, me gusta. Y hubo un momento en el que, bueno, me sentía como que orgulloso de traer la 28. Y yo dije, si no me toca cambiar la 28, como que, bueno, está bien. Ya cuando me toca ir creciendo y te vas volviendo, entre comillas, siendo el de jerarquía, no, pues ya cuando te toca elegir primero, bueno, échame la 10 de vuelta, ¿no? Pero fue un Sí. tema que le agarré cariño, sinceramente. A mí cuando me tocó estar en los equipos de fútbol, cuando estuve en el equipo de la facultad, me viví una situación, yo era, como en tu caso, yo era el juvenil, porque yo hice pruebas, normalmente cuando entras a la facu, haces pruebas en novatos, Sí. pero yo no me inscribí para hacer pruebas en novatos porque se me pasó inscribirme, no fue porque no haya querido o así. Entonces me dicen, van a hacer pruebas también de tercera, porque en la facultad existe novatos, tercera, segunda, primera y mayor. Van a ser en tercera, solamente que ahí pues hay chavos de quinto semestre, de tercer semestre, de octavo semestre. Entonces no es tu generación, por así decirlo, que entras con tus compañeros, y obviamente en tercera ya había jugadores, solamente iban a seleccionar unos cuantos para completar el equipo. Sí. Me toca hacer pruebas y me acuerdo que hice pruebas como lateral derecho en el fútbol 11. Me preguntaron, porque yo estaba escuchando, yo dije, están diciendo, no, pues mira, nosotros ya tenemos delanteros, pero nos falta uno. Ya tenemos nuestros contenciones y a mí me gusta jugar de delantero, me gusta jugar de 10, me gusta jugar de volante, aunque no sea el mejor, ¿verdad? Como 10, como delantero en el fútbol 11, pero es la posición que me gusta. Entonces cuando el profe dice, también estamos buscando un defensa lateral, y yo, mira, qué casualidad, yo toda mi vida he sido defensa lateral derecho. Lateral derecho. Entonces dije, no, yo levanté la mano, lateral derecho, me pusieron, tuve la fortuna de que me seleccionaron, y yo, como tú, ilusamente dije, no, hombre, ahorita me van a dar el 4, el mejor defensa de la saga, me dan el número 12. Dices, el número 12 ni siquiera lo puedes relacionar con un jugador, con un ídolo que a lo mejor tú hayas tenido, porque el 12, no voy a decir que nunca se ha usado, pero rara vez ves a un jugador usar ese número en el fútbol. Ya Sí. obviamente después me salí del equipo y ya me fueron tocando números diferentes. Una vez me tocó el número 77 en una escuela. Entonces, pero obviamente tratas de buscar el número igual a tu ídolo. En el caso de Tigres, comparándolo con el caso de Monterrey, creo que Edno Cuña tampoco dejó una buena imagen con ese 26 que usó. No, el Kikín también, el 26, y muchos que pasaron por el 26. Fíjate que yo era como en ese entonces, cuando yo era pequeño y tenía la 18, yo cuando tenía ese sueño intacto por ser futbolista, yo decía, si debuto, si llego a debutar en primera división y etcétera, etcétera, yo quiero traer la 18 y yo quiero hacer el 18 grande, por así decirlo. O sea, yo quiero que la gente diga, pues, quiero traer el 18 y ver en la calle el 18 de Horacio, por así decirlo. Ahí ya fue como un cambio más personal y ya no tanto el afán de, bueno, quiero la 10 porque el 10 es el mejor. Sinceramente, nunca en ese aspecto yo me
como tú dices, no me enamoraba o no quería ser o pensaba ser como que el mejor o la superestrella, porque, bueno, me tocó enamorarme de un crack, Walter Gaitán, pero, por ejemplo, también hubo otras gentes, por ejemplo, la Palma Rivas, otros jugadores que te llegan a impactar, que tú dices, si me das la 24, bueno, no me caería nada mal, por así decirlo, ¿no? Todo esto lo hablamos porque sabemos que hoy en día el deportista, así como en épocas pasadas que a nosotros nos tocó, tiene un impacto muy fuerte en los niños. Me atrevería a decir que gracias quizá a los resultados, a las acciones que reciben de futbolistas o de cualquier deportista, pueden tomar decisiones diferentes a que si ese acto del deportista no hubiera sucedido. Ahorita nos metimos mucho en el fútbol, pero obviamente el básquetbol también tiene ese impacto, Sí, el sí, sí. béisbol tiene ese impacto, la NFL, pero en tu punto de vista, ¿cómo crees que pueda influir, motivar o a lo mejor perjudicar un deportista en la vida exclusivamente de un niño, no tanto de un joven? Sí, mira, por ejemplo, el niño, por ejemplo, es formativo, lleva una etapa formativa donde yo creo que lo más primordial, aparte de jugar fútbol o básquetbol o el deporte que sea, son los valores, el trabajar en equipo y demás, ¿no? Entonces, a mí me tocó casos donde, por ejemplo, había festejos que ya de grande tú dices, pues está padre, está divertido, es como parte de festejar de cierta tal manera un gol o poderle cantar una canasta a alguien en su cara o algo así, pero el niño lo ve y el niño ve a su ídolo que a lo mejor le mienta la madre a otro jugador y el niño lo quiere hacer porque quiere ser como X jugador, ¿no? Entonces, esa parte es donde es lo negativo hacia el niño. No sé, si vemos que Neymar siempre se cae y siempre hace mil maromas y mi ídolo es Neymar, pues la verdad es que yo en la Horacio quiere cancha, tomar el rol en el Vatican City como yo tomo el Neymar. rol de Neymar totalmente. Entonces, bueno, pues también voy a ir a rodar 5 o 10 vueltas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si veo que mi ídolo es Cuauhtémoc Blanco o Dennis Rodman y él se va al otro día a tomar o etcétera y yo también quiero hacer lo mismo, pues como que no es la imagen correcta para el niño o para el adolescente en general. Porque la verdad influye tanto, como tú lo comentas, tanto para bien como para mal. Todos cuando jugamos un deporte, incluso ahorita amateur, pues la verdad a veces creemos o queremos tomar ciertas actitudes como las vemos en la tele. Sí, la verdad sí, como que adoptamos o tratamos de hacer exactamente lo mismo que vemos en nuestros jugadores preferidos. Y también lo que me quería ir es que en las generaciones de hoy en día, la diferencia que yo veo muy abismal a situaciones que pasaban antes y ahora no, entiendo que pase también por un tema de lo tecnológico, que ahora quizás lo tengas en una imagen en el celular, en la computadora, pero antes se usaban mucho los pósters. Antes yo veía a los niños que colgaban atrás, al lado de su cama, el póster de Michael Jordan, el póster de Tony Hawk, si quieres, si te quieres ir al Sí, sí, skate, sí. que se usaba mucho. Y hoy en día muy pocos tienen esas situaciones. Y lo repito, puede ser un tema de la tecnología, que ahora lo tenemos todo en la computadora y en vez de tener el póster en mi cuarto, pues lo tengo en la computadora. Pero a menos yo me motivaba porque yo sí era de los aficionados cuando era chico que tenía los pósters de mi equipo, me compraba relojes exclusivos de la institución de Rayados, que lo que primero quería ver, haz de cuenta, yo me levantaba y lo primero que quería ver era el póster de Carlos Ochoa. Era mi reloj de Monterrey marcando las 9 de la mañana y que hoy en día el niño no lo tiene. Siento que sí se perdió mucho eso. No sé si por la conexión que hay con el club y el jugador, que a lo mejor antes era más familiar y ahorita casi no. No sé si pasa por el tema de lo que dices tú, que el niño visualiza otro tipo de mercado, por así decirlo, pero ese es un tema que me sorprendió mucho cuando me di cuenta que hoy en día el póster ya no va en la habitación del niño.
Sí, yo creo que es un tema generacional. O sea, el niño que le va a gustar el deporte, le va a gustar y va a ser apasionado como nosotros lo fuimos a su manera. O sea, él va a tener sus imágenes en el celular y va a estar todo el día pegado en el celular viendo el deporte y demás, el que es, o algún tema en específico. Es como, por ejemplo, la generación, no sé, de nuestros padres, nuestros abuelos, era el coleccionar tarjetas, o sea, las tarjetas, las famosas tarjetas, un poco más en Estados Unidos se daba esta parte y todos tenían su colección de tarjetas de su equipo, de otros equipos y cambiaban y demás. A nosotros ya no nos tocó esa parte, por así decirlo, era más el póster, la revista, iniciaba el internet y pues tenías tu fondo de pantalla ahí con una imagen de tu jugador favorito o X o Y, ¿no? Y ahorita yo creo que es un tema generacional. Lo que sí iba a también comentar, que el deportista también influye mucho o sea, de manera positiva y también te puede ayudar mucho a nosotros como, por ejemplo, los que practicamos algún deporte o por ejemplo, ahorita digo, sé que no lo has visto, pero por ejemplo el documental de Michael Jordan, lo que dice Michael, y no solamente lo que dice Michael Jordan, yo de lo que más me quedo ahí son unas palabras que dice Steve Kerr, que, que te llegan, o sea, que te llegan y por ejemplo Steve Kerr pasa una situación difícil en su crecimiento, o sea, cuando él estaba ya en la facultad y dice, yo me aislé en el deporte, o sea, yo me aislé en el deporte, hice esto y gracias a eso malo que pasó, yo llegué a la NBA y después cuando llego a la NBA y paso sin pena ni gloria y llego a los Chicago Bulls, hago esto para poder ser Steve Kerr, que Steve Kerr asumió su rol de, a ver, yo aquí soy el séptimo, octavo hombre, donde voy a entrar, a veces de titular, a veces no de titular, y voy a estar preparado para cuando se presente la oportunidad. Con el tiempo fue ganando su titularidad. Pero también, por ejemplo, uno cuando es deportista, pues vea, te reflejas en los buenos jugadores y en lo que hacen tanto dentro como fuera de la cancha. Pero yo me acuerdo que cuando jugaba básquet, ya de alto rendimiento, yo veía a todos los jugadores de mi posición en YouTube y veía los juegos y practicaba sus movimientos. Y esa es de la manera en que, pues, positivamente te pueden ir marcando. Obviamente ya las circunstancias de cuando empiezas a bajarte del autobús con los audífonos y ahí con las cositas en el brazo, en el pie y demás, bueno, Oye, pues ya es parte acabo del de ver show. una foto, precisamente acabo de ver una foto que está el chavo bajándose de su carro, trae chanclas, no sé si trae calcetas o no, trae sus lentes, sus audífonos, su celular y su mariconera, que le llaman, por así decirlo, Sí, que lo estoy diciendo y estoy escupiendo al aire porque yo también así me bajo del carro cuando vamos a jugar, que dice, tu amigo, el que juega en el barrio, que obviamente trato de imitar a cómo salen sus ídolos y creo que eso es a lo que llegas, que tratamos de imitar a lo mejor no nada más en la cancha, sino afuera de cualquier detalle, cualquier gesto que vemos nuevo en el fútbol mexicano, en algún otro fútbol o sí. básquetbol, ya sea cualquier deporte, lo tratamos de imitar también. Sí, sí, sí. O sea, la verdad, nosotros cuando, o sea, te digo que me tocó, gracias a Dios, asumir un rol de alto rendimiento donde nos tocaba viajar, cenar en restaurantes, en hoteles y demás, pues tratabas de imitarte o te creías como si fueras la superestrella, sinceramente, o sea, cuando nadie te conocía. Entonces, sí, o sea, la verdad, lo haces porque ves, te reflejas en el jugador, dices, quiero sentir un poquito de lo que ellos sienten. Y nosotros ya ahorita a nivel amateur también lo hacemos, como tú dices, o sea, vamos a jugar fútbol 7 y te bajas con la mariconera, con la mochila, te bajas con audífonos, o cositas así que la verdad, o sea, pues lo haces por un sentido de pertenencia hacia el deportista profesional. Otro punto positivo que siento que tiene el jugador en el impacto directamente con el niño también pasa por el tema psicológico. Sabemos que hay muchas situaciones de niños que tienen una baja autoestima y me ha tocado escuchar y obviamente también ver en videos porque cuando estuve en la facultad me tocó la materia de psicología deportiva y hablaba mucho acerca de esto, del impacto que tiene hablábamos no del deportista, hablábamos directamente del deporte, pero siento que hay muchos niños, lo repito, con la baja autoestima, que afuera son unos
y se meten a su cuarto y como tienen la imagen en el celular de lo mejor de Cristiano Ronaldo, él se sube a su cama y hace la famosa imagen de Cristiano Ronaldo cuando mete un gol. Entonces se le eleva el autoestima a 1000 por hora cuando afuera es otra persona. Y yo siento que es algo muy positivo para ese tipo de niños porque de esa manera siento que se empiezan a desahogar y evitan otro tipo de problemas. A lo mejor ya con el paso del tiempo hay algunos niños que se van, no voy a decir componiendo de eso, pero pues van asumiendo otra autoestima precisamente gracias al deporte. Lo he escuchado en muchas situaciones, me lo han dicho muchos entrenadores cuando me tocó ser deportista amateur, que nosotros no conocemos nuestro carácter. El Sí, deporte hace sacar tu verdadero carácter. Hay muchos sí, jugadores que afuera de la cancha son unos y adentro son otros. sí. Entonces, por ese tema siento que es un punto positivo porque muchos niños afuera pueden ser el callado de la clase, pero adentro de la cancha te meten 15 puntos en un partido amateur y es una persona totalmente diferente y él se siente libre al hacer ese tipo de actividades porque obviamente se refleja en los tenis de Rodman, como dicen, en los de Pippen, Michael Jordan, Chris Paul, el que quieras poner, pero se ven en esa situación en el rectángulo que están viviendo en el partido, en este caso del baloncesto. Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, la verdad, el deporte yo creo que es un forjador de personas, tanto, iba a decir de hombres, pero no, de personas, porque pues tanto la mujer como el hombre que Estás viendo que estamos practica. pasando el tema de machismo y le No, no, quieres poner... no, o sea, yo porque lo relacionaba conmigo, o sea, pero quise ahí recapitular, es un forjador de personas, o sea, te forja el carácter, la disciplina, el trabajo en equipo, N cosas, ¿no? El autoestima, la garra, el caerte, levantarte, y hay mucha gente que se transforma para bien, hay otra que desgraciadamente no, pero bueno, pues ya son diferentes cosas de su vida, pero el deporte ha rescatado a muchísima, muchísima gente. O sea, está el caso, por ejemplo, Tevez, se me viene uno a la mente, no sé, alguno de otro deporte. ¿Cuántas historias en el fútbol americano no tenemos de gente que vivía en la calle y etcétera, ¿no? Entonces, Y de es, hecho hay muchos futbolistas que lo comentan abiertamente. Si yo no me hubiera dedicado al fútbol, a lo mejor yo ahorita estuviera muerto o sería narcotraficante. o estaría en la Entonces, cárcel. entonces meterse en el deporte es un medicamento, por así decirlo. Cuando tengo pláticas con mis primos, de hecho, yo se los he comentado en muchas ocasiones, que no voy a decir que el deporte sea mejor que la escuela, porque obviamente, No, no, pues sería no. mal decirlo, Las dos son pero importantes. siento que el meter a las generaciones que no tienen la oportunidad de un estudio a forjarlos deportivamente en la actividad física, yo siento que podría rescatar un porcentaje mayor que intentando en la escuela. Yo sé que a lo mejor no es lo correcto decir esto, que el deporte es mejor que la escuela en ese sentido, pero siento que el ser humano con la actividad física puede abrir su mente más allá de lo que la escuela puede hacer. Entonces, casos así extremos, no quiero decir que todos nosotros, que las generaciones de siempre, sino casos extremos, es inducir primero al deporte que a lo mejor a una escuela para poder empezar a tener un diálogo con el niño que normalmente se la vivía cerrado y que como dices tú, te forma un carácter, te lo forma o te lo transforma, Sí, porque también lo comentaste, te enseñan un trabajo en equipo que muchos no tenemos o no teníamos. sí, Muchos son personas individualistas y por lo mismo no les gusta la escuela ni nada, lo introduces al deporte y le enseñas diferentes valores que ellos piensan que son diferentes a los de la escuela y no, son los mismos valores, simplemente que se los enseñas jugando, por así decirlo, y se lo toman de otra manera. Por eso digo que el deporte o la actividad física es una medicina para los niños para poder no manipularlos, sino saberlos llevar por el camino correcto. sí, yo no sé qué sería de mi persona si no hubiera tenido el deporte en mi vida. O sea, yo creo que el deporte fue
Obviamente mucho influye y lo que más influye es lo que aprendes en casa. El tema de la escuela yo creo que, bueno, o sea, sí es importante, es un complemento, pero lo más importante viene de casa. Pero el deporte, o sea, si yo no hubiera sido deportista, no sé, o sea, probablemente sería un Horacio totalmente diferente al que soy ahorita, ¿no? O sea, sí me deja muchísimo y agradezco que pues haya practicado tanto tiempo de deporte, o sea, diferentes tipos de deporte, diferentes edades, y que sí, te ayudan a ser, yo creo que una mejor persona. Hay gente que a lo mejor hizo deporte toda su vida y no le entró nada, le entró por un oído y le salió por el otro y pues no aprovechó nada de lo que los coaches nos enseñaron en su momento, pero sin duda es un gran indicador para el tipo de sociedad o el tipo de persona que puedes llegar a ser. Y, y pues sí, o sea, Tú que estuviste en un deporte, bueno, en un nivel de deporte un poco, bueno, no un poco, sino muchísimo más que la mayoría de los que tenemos la oportunidad de practicar el deporte, ¿llegaste a pasar más tiempo con tus compañeros, con tu profesor, que con tu propia familia? sí, pues viajábamos cada 15 días, eran viajes de jueves a domingo, los nacionales eran de una semana completa, cosas así, o sea, la verdad es que pasaba mucho tiempo con ellos. En vacaciones, pues te tocaba entrenar 2 veces al día, 2, 3 horas, o sea, en la mañana, en la tarde, 2, 3 horas en cada turno. Digo, en ese momento, pues era andar en camión y pues era 1 hora de camión, 3 horas entrenando, 1 hora de regreso en camión y luego otra hora para volver a entrenar, otras 2 horas a entrenar y regresarte. Se me iba todo el día. Básicamente hubo gran parte de mi vida en que básicamente mi casa era como un hotel, o sea, llegaba nada más a comer, dormir y hola papá, mamá, ¿cómo están? Y se acabó, hermana, y tatán. Sí, lo comento porque también tiene eso el deporte, el que te enseña a convivir otras personas diferentes a tu familia, que muchas personas no tuvieron la oportunidad de hacerlo y que el día de mañana para ellos el salir a lo mejor a un trabajo, a la escuela, pues se sentían diferentes, el no estar en su zona de confort. Y en el caso tuyo, en el caso mío que vivimos rodeados del deporte, te acostumbras a estar obviamente cambiando de equipo, cambiando de entrenador y te adaptas mucho Sí, más fácil a situaciones que otras gentes, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. es un tema, o es otro punto positivo que deja el deporte. Ahora, centrándonos en los niños, centrándonos obviamente en las nuevas generaciones, no sé por qué ya la gente no quiere ser futbolista. Obviamente lo contamos aquí que pasa por el tema de la tecnología y todo, pero ¿qué debemos de hacer nosotros que somos amantes del deporte? Tu punto de vista, ¿qué debemos de hacer para que las nuevas generaciones sigan con lo que nosotros tuvimos de esa pasión por el deporte? Y que va a ser más difícil porque ellos tienen ahora sí que un mundo de ramas por las cuales irse, pero que sigan el camino del deporte, ojo, no como una profesión, sino simplemente, como lo comentábamos en el primer episodio del podcast, como un estilo de vida. Mira, ya es una parte difícil, sinceramente, de responder. Ahora a mí que me toca, o sea, este rol de padre, este rol de enseñar, y lo he dicho muchas veces, o sea, yo quiero, por ejemplo, en este caso, que mi hijo, mis hijos, hagan lo que les apasione. Obviamente a mí me apasiona el deporte y si a ellos les llega a apasionar también como a mí, sería algo fantástico. Eh, yo no creo que esté mal que no hagan deporte, o vaya, yo creo que el deporte es fundamental y de mi parte va a ser inculcarlos y que más que llegar a ser un deportista profesional del deporte que sea, es que vayan viendo las diferentes cosas que te va dejando el deporte. Pero también sé que la música puede ser importante, el teatro puede ser importante, si les apasiona alguna clase en específico es importante. Eh, Como es un tema que yo no domino y no me siento como en esa zona de confort, a lo mejor para mí es más fácil enseñar en el tema deportivo, pero sin duda en algunos de los otros temas debe de haber situaciones similares en donde te debes de afrontar a situaciones similares
a forjar carácter, a ganar, a perder, a hacer las cosas bien, a hacer las cosas mal, a caerte, a levantarte. Y, y yo más que se apasionen por el deporte, que se apasionen por algo y que lo hagan de una buena manera y que traten de ser los mejores. En esa cosa deberán de tener sus dificultades y sus cosas fáciles por hacer, pero sin duda yo creo, y bien lo comentabas tú hace un momento, el deporte, es que no sé si es porque es lo que conocemos y lo que hemos vivido o porque es lo que apreciamos, pero sin duda el deporte es un gran forjador de personas, lo vuelvo a repetir, y que se vuelvan apasionantes de este tema en específico es muy bueno para su desenvolvimiento personal. Obviamente, pues también la lectura te hace más culto y cosas así, ¿no? Que la idea es pues tratar de meter todo al morralito. Sí, lo ves obviamente por el tema, ya un caso personal, obviamente ahora que te toca asumir ese rol, no te quieres equivocar, creo que cuando a todos nos toque estar en esa situación, todos vamos a querer lo mismo, o sea, simplemente no equivocarnos y quizá vas a darle la libertad, o no quizá, sino le vas a dar la libertad de que prácticamente él decida. Sí, Pero para las personas en general, si tú tuvieras la misión de, de a fuerzas, ya que pasa un tema no con un familiar, sino que tenga que hacer algo que es a fuerzas, ajá. ¿qué es lo que podrías hacer para volver a inculcar ese deporte en las generaciones? Ya tómalo como algo personal que te toca hacer. No, es que yo lo tomaría, o sea, en las escuelas principalmente, que es donde los niños pasan el momento, o sea, gran parte de su vida o de su mañana, de su tarde, no sé, que sea algo obligatorio y que sea algo en forma, o sea, no nada más que salgan ahí a jugar fútbol y tan, tan, o sea, que en verdad en este caso, los entrenadores de educación física o de algún deporte en específico en las escuelas vayan forjando esa parte y no solo por el deporte, sino por el cuidado de la salud, de la alimentación, de que todo es una disciplina constante y no solamente como diversión. Y eso es a lo mejor lo que a mí se me ocurre que yo pudiera hacer, ¿no? Forjarlo en forma, en una muy buena estructura desde niveles inferiores, ¿no? Sí, la escuela tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo del niño porque, como bien lo comentas, pasa prácticamente un tercio de todo su día en la escuela y otro tercio es durmiendo. Sí. Entonces, están casi todo el día en la escuela donde se le puede dar esa enseñanza, pero lastimosamente no se toma con el compromiso adecuado por parte de quizá nosotros, los maestros de educación física, los entrenadores, para ponerlo ya como un estilo de vida, lo repito, no nada más como un hobby o no nada más para pasar el tiempo. También me voy por el lado ya un poco más profesional. Yo siento que todos los clubes deportivos profesionales hacen un gran negocio, eso lo tenemos en claro. Y yo optaría, yo sé que a lo mejor es muy difícil de que pase, pero no sé, a lo mejor quizá obligar a los clubes deportivos a que tengan este acercamiento con los niños, porque justamente por eso estamos hablando en este podcast de eso, porque el niño si se identifica con alguien que para acabarla lo tiene cerca, pues obviamente va a seguir sus pasos, obviamente va a querer llevar un fútbol en forma, va a querer lanzar una pelota hacia un touchdown de manera correcta, no nada más como un hobby. Entonces, si acercas a esas personas que son profesionistas, bueno, en este caso los jugadores, no tanto profesionistas, Profesionales, sí. los profesionales, pues yo siento que ayudaría mucho a que los niños, los jóvenes se inclinaran por el lado del deporte. Sí, mira, yo creo que en Estados Unidos tiene bien forjada esa parte del deporte, no por nada la gente es muy metida y ganchada ya. La NBA tiene pues sus mil, o sea, ¿cómo podría decir? Programas de beneficencia donde los jugadores de tal equipo van a una escuela de bajos recursos o en general el NBA Cares que tienen, o sea, esa
no sé cómo llamarlo, como organización. Caridad. Caridad, exactamente. Pues hacen muchos actos de beneficencia y ves jugadores con los niños y demás, en la NFL igual, me supongo que la MLS igual. Aquí en el nivel local yo creo que Tigres y al menos Fuerza Regia, Sultanes no he visto, pero Fuerza Regia y Tigres tienen una modalidad de negocio de sentido de pertenencia con el niño muy importante, donde cada semana están yendo a miles de, o sea, todas las semanas están yendo a una escuela diferente y te llevan a la botarga del Tigre, te llevan a la botarga del Chango y te llevan, sí, te llevan al jugador que no juega, pero bueno, al menos estás viendo un jugador y como dices tú, a lo mejor el niño se identifica con Sánchez Purata, que fue el sub-20 que fue a la escuelita y va a ser su ídolo. Como a lo mejor tú te identificaste no con el más, el estrella del equipo, pero sí con alguien de que, ¿sabes qué? Yo me identifico con él porque tiene un rasgo, una característica igual a la mía. Bueno, yo me voy a identificar con Tigres o con Fuerza Regia porque está Porque viniendo vino a a mi verme. escuela, vino a verme a mí. Estuvo cerca de mí, me dio un abrazo, me dio un balón, me dio una libreta, me dio un lo que sea. Y bueno, él directamente me lo dio a mí, él ahora va a ser mi ídolo y quiero que le vaya bien, y quiero que le vaya bien a Tigres, Fuerza Regia, que es donde al menos yo en Monterrey veo mucho eso. Rayados tiene el Día del Niño Rayado, que se me hace muy, muy interesante, donde el niño tiene ese contacto directo con el jugador estrella, con el jugador que ve cada 7 días en el campo, y pues obviamente te identificas todavía muchísimo más con él, ¿no? Ahí es donde el jugador tiene que mostrar todavía su mejor cara. Fíjate que en el lado de Monterrey me tocó trabajar en un día del niño rayado y como bien lo comentas, sí van estrellas, sí tienes ese contacto directo con el jugador, lo tienes a escasos metros, lo llegas a saludar, te firma un balón, una playera, lo que tengas, pero como lo dices, Tigres, Fuerza Regia y Sultanes, bueno, no sabemos si Sultanes, pero al menos Fuerza Regia y Tigres lo hacen muy seguido. Yo siento que a Monterrey le falta hacer obviamente con más constancia ese tipo de eventos para tener más acercamiento al público que en los últimos años lo ha perdido. Entonces, lo pierdes por resultados, porque no tienes acercamiento con la afición, porque no tienes ídolos nuevos, por lo que sea, pero yo siento que si quieres empezar por repatriar tu afición, puede ser un tema muy interesante y aparte ayudarle al niño en su crecimiento. Entonces, es como un ganar-ganar para la institución y para la sociedad que siento que en Monterrey no es un tema que ha tocado, pero si lo llega a tocar, lo repito, sí repatriaría mucho de los aficionados que algún día tuvo, sí podré decir que muchos ya se fueron. No, mira, es que lo venimos platicando. Yo creo que la edad donde alguien se hace aficionado a algo o a un deporte o algún equipo es en la primaria. Yo creo que para los 8 años, 9, 10, ya tienes bien arraigado a quién le vas. De 0 a 10 años, el niño cambia de equipo y le va al que A que le vaya el gana, tío, al al que le va el... papá. Sí, o sea, oye, veo que está ganando el Cruz Azul, bueno, pues voy a ir al Cruz Azul. Y bueno, a lo mejor aquí en Monterrey fue mi caso, o sea, yo le fui al Atlas, le fui al Cruz Azul, le fui al Monterrey, le fui Atlas, Cruz Azul, Monterrey, Villameloneando. Villameloneando, la verdad. Yo me acuerdo, el Cruz Azul en ese entonces no ganaba mucho, pero le fui a las Chivas. ¿Cuándo ha ganado mucho el Cruz Azul? Sí, no, nada, pero no me acuerdo. Me gustaba mucho Hermosillo cuando jugaba en Cruz Azul y yo era centro A mí me gustaba cómo delantero. jugaba. Bueno, sí, cómo jugaba. Y me acuerdo que le iba al Cruz Azul y luego después hubo un Atlas espectacular con Osorno. Ya ahorita no, o sea, Rafa no, Márquez. estaba Rafa, creo, sí. No me acuerdo. Había un narrador muy particular que narraba el Atlas y yo le voy al En Atlas. Galavisión. Sí, en Galavisión, el viernes, y espectacular el Atlas, y no, yo le voy al Atlas. Tenía un tío que le iba a las Chivas, y yo de chiquito, mi abuelo hizo una vez un equipo de fútbol como para niños de 10 años, yo tenía a lo mejor unos 6, y yo tenía mi uniforme, no jugaba, pero yo decía, le voy a las Chivas. Mi abuelo, que es súper rayado, me acuerdo, tenía unos cuadros de rayados muy bonitos, una camisa abaco colgada con un balón, unos tachones.
Y sí, simulando el vestidor como de Rayados. Yo me acuerdo que tenía como, en ese entonces, ya estaba en tercero de kinder, primero de primaria. Antes el escudo de Rayados era como una M grandota, ¿no? Bueno, al menos Sí. en ese cuadro estaba. Yo me acuerdo que tenía mi M. Muy Villamelón, porque no dejaba de ir al estadio de Tigres, por así decirlo. Entonces, mi papá me seguía llevando. Yo vivía, bueno, mis abuelitos vivían muy cerca del TEC y pasaba siempre por el TEC. Un momento donde me metí a la cancha del TEC, eh, mi abuelita ahí me metió y estuve ahí pateando un rato, me acuerdo, en el tecnológico, y yo veía las gradas y todo, y como que desde ahí fue creciendo mi gusto, mi amor por ser futbolista. Pero al final, te digo, no sé qué pasó, que pues, no, o sea, no me terminó de ganchar ningún equipo y como que mi corazón siempre estuvo ahí con Tigres, ¿no? Entonces, te digo, como que para los 10 años, incluso antes, no, es que desde antes yo ya sufría por los Tigres, o sea, a lo que voy es que en la primaria yo creo que los equipos deben de atacar ahí, atacar las primarias para Ese poder es el desarrollar. mercado para Es el ganar mercado, es aficionados. el mercado, es el mercado. Ya muy de grande te vas a ver muy mal si te cambias de equipo, ¿no? O sea, sinceramente. Sí, mi época cuando me empecé a enamorar de los equipos, incluso dejando a un lado el fútbol, que normalmente creo que nos entra mucho la pasión y tocamos nada más el tema del fútbol, pero también me pasa o me pasó en el deporte de baloncesto. Yo tenía 10 años también en el 2007 cuando empecé a enamorarme del básquetbol porque yo veía las finales de Kobe Bryant y como lo dices tú, justamente en la primaria fue cuando me empecé a enamorar por este equipo del baloncesto. Entonces, esas son las edades específicas o correctas para atacar al niño, por decirlo de una manera. A lo mejor atacar Sí, suena, sí, sí, no, es suena atacarlo, raro, claro. pero sí son las edades correctas para poder ganchar al aficionado y que ya se quede defendiendo unos colores, por así decirlo. Sí, yo no sé si a lo mejor por eso me pasó a lo mejor en el básquet, a mí que me agarró muy grande. A mí el básquet me agarra en secundaria, más o menos, cuando empiezo a jugar y pues a ver básquet. O sea, antes no, como que sí, pero no. O sea, sí veía las finales y lo que llegaban a pasar, pero no es como que me enganchaba, estaba al pendiente. Pero a mí el básquet ya me agarra grande y obviamente siempre es lo que Kobe Bryant y demás. Me toca tu época en primaria, mi época de Kobe, a mí en secundaria. Y pues me identifico con él y me identifico con los Lakers y crezco yo siendo un Laker. Entonces, y Laker por aquí, Laker por acá y Laker por acullá. Pero más que Laker era un fan de Kobe, o sea, sinceramente. Entonces, ya todavía más grande, cuando Kobe iba en su decadencia, no es por ser, bueno, a lo mejor y sí, muy Villamelón, como lo decimos en nuestro intro, yo empiezo, tengo familia en Houston, voy a Houston constantemente y ya como que empiezo a sentir ese sentido de pertenencia de algo, que es lo que decíamos de los niños. El niño empieza a sentir ese sentido de pertenencia por algo, por el equipo por el que va, por el que le entrega algo. Entonces yo automáticamente, pues, al ser el Toyota Center y los Houston Rockets, el primer equipo al que me toca ver en la NBA ya en un par de ocasiones, pues digo, ¿sabes qué? Pues mi equipo en la NBA son los Rockets. O sea, siento un gran cariño por los Rockets. Si bien cuando pierden o así, no es como que me pongo triste ni nada, pero ahora cuando me preguntan a mí, ¿a qué equipo le vas? Le voy a los Rockets y soy Super Rocket. Y no por eso no me voy a poner una camisa de los Lakers o de los Warriors o de algún otro equipo, porque pues la verdad tengo camisas creo que de todos menos de los Rockets. Es lo que te iba a preguntar porque comentaste que surgió tu amor por Tigres y después por los Lakers. Imaginé que quizá ibas a decir ahí los Warriors por la Dub Nation y el común denominador de estos tres equipos es el color amarillo. Entonces, la pregunta iba que si tú desde niño tenías ese color, quizá no como el favorito, pero sí uno de tus mejores colores, que a lo mejor eso hizo reclinarte a ciertos equipos, porque tus preferencias prácticamente, por no decir todas, son amarillas. Sí, mira, no lo había visto de esa manera. Yo me considero,
O sea, no me considero alguien que se identifique con algún color. Vaya, o sea, obviamente me impresiona mucho el amarillo del universitario y así, pero no le voy a alguien por el color del uniforme. Este, a veces, si el uniforme está muy loco, sí le llego a ir en un juego en específico. Pero a A alguien Jorge más, Campos. sí, por ejemplo. Pero no, o sea, sinceramente no. Yo, o sea, son coincidencias de que Kobe pues, le tocó usar la amarilla y pues bueno, le fui a Kobe. La Dub Nation, pues igual, o sea, pues me tocó de que pues era un super equipo. O sea, si los Dub Nation hubieran estado en, no sé, Celtics. en Celtics, me hubieran del verde, o sea, y pues los Rockets son rojos, así que tampoco, o sea, no es un tema por el color, ni es algo de los colores que me identifique, o sea, no sé, es algo más allá. Es más que nada los jugadores con los que te sentías identificados, como lo decíamos, Sí, desde chiquitos, y salió la coincidencia que también, curiosamente, son amarillos. sí, o sea, por ejemplo, no sé, si uno de mis otros equipos al que le voy así fuerte, no sé, es el Boca. Bueno, yo me enamoré de Boca por lo que hizo en su momento cuando yo crecí, viendo la Copa Libertadores y veía la Bombonera y demás. Riquelme. Riquelme. Si Boca hubiera traído un uniforme azul y blanco, probablemente mi amor por Boca hubiera sido exactamente el mismo. O sea, no hubiera dicho, ah, soy Tigre y pues ellos traen el color de Rayados. No le voy a ir a Boca. Pues no, o sea, no me puedo traicionar por el sentimiento primordial mío o el impacto que generaba en mí Riquelme, Palermo, el Pato Bondaiseri, la afición de Boca. Pues es lo que a mí me gusta y bueno, ya el color para mí va en segundo término, En ¿verdad? segundo O término. tercero, sí. Regresando al punto de los niños, del Del impacto que impacto. hace el deportista en las generaciones, algo que sí pegó mucho, no sé si sea por los futbolistas o no, pero que yo veo que sí pegó mucho, que lo empezó en sus momentos, a lo mejor no fue el primero, a lo mejor sí, pero que empezó Antonio Mohamed aquí en México, teñirse el pelo. Muchos de los niños quisimos o queremos pintarnos el pelo solamente para parecernos a un jugador. En la liguilla donde Sí, Monterrey juega contra Necaxa, en esta última liguilla, yo me pinté el pelo igual que Pizarro, por un partido nada más. Y yo teniendo esta edad, teniendo 22 años. Entonces, imagínate el niño que ve a su máximo esplendor, a lo mejor a André Pierre Gignac, que se pintó el pelo güero, lo va a querer güero. claro. Entonces, no sé si pase por un tema positivo o negativo, porque a muchas personas ven mal eso, otras personas es como de que pues se te va a quitar, te crece nuevo pelo, pero sí es un impacto fuerte que genera el deportista en el niño. Lo vimos, nosotros lo vimos aquí en Monterrey. Hubo miles de niños con los pelos pintados en sus vacaciones. Iniciamos así el podcast. Yo me corté el pelo como Ronaldo, me rapé y me dejé un chopo ahí todo horrible en la frente, porque así estaba Ronaldo. Y el niño a veces se quiere. Yo me acuerdo cuando Cookie estaba en Tigres y también era un jugador que me gustaba mucho. Yo decía, es que quiero tener el pelo largo, o sea, quiero tener el pelo largo para La cuando vaya, melena. sí, cuando vaya corriendo, como que sentirlo aquí y no sé, cabecear y sentir el pelo. Sí, o Y sea, luego la diadema de Cristiano, de Damián Álvarez, también en la cuestión del pelo. sí, en ese entonces la diadema no era un factor para mí. Ya ahorita más grande, sí me pongo a veces cuando tengo el pelo un poquito largo, diademita y eso, pero de chiquito no, como que yo nada más pensaba en el pelo largo, o sea, no veía más allá de la diadema o así. Pero sin duda, por ejemplo, los pelos pintados es algo que a mí me encanta. Yo me acuerdo que Rayados en el 2005, si no estoy mal, también se pintaron el pelo en una El liguilla, Chícharo. el Chícharo y luego creo que salió el Guille y muchos jugadores. Yo en Hasta ese, Felipe Baloy. todos, yo me acuerdo que todos, hasta De Herrera se hecho, pintó el el pelo. reloj que te comento que tengo de Monterrey, que se fue perdiendo a través de los años, esas situaciones, fue en una foto del 2005 que Monterrey juega contra Toluca, donde todos tienen el pelo pintado. Bueno, yo me acuerdo que en ese entonces yo decía, ¿por qué los jugadores de Tigres no se pintaron el pelo? Porque yo me quiero pintar el pelo, no me puedo pintar el pelo porque no soy rayado. O sea, pero yo quisiera pintarme el pelo. O sea,
porque me Pues te hubieras gusta. brincado para este lado. No. Ya estaban llenos. Pero sí, o sea, son cosas que te impacta a ti como niño y que quieres hacer y imitar. Sí, la verdad toma un sentido en tu vida, no un sentido, sino toma un lugar en tu vida, en tu pensamiento de querer hacerlo simplemente por el hecho de verlo. Sí, También en el caso de los jugadores de antes, los shorts se usaban muy cortos. sí. Llegó la NBA a empezar a subir, por así decirlo, de visualizaciones, de televidentes, como lo quieras llamar, y ahora hasta los mismos futbolistas queremos traer los shorts hasta abajo como los de la NBA. Entonces son situaciones que no se ven, pero que tú como jugador quieres hacerlo simplemente porque lo ves. Sí, vas, O las vas famosas salidas de imitando. los equipos cuando van a la cancha, que ves, no sé, a los Pumas gritando el Goya, ahí ves al equipo de béisbol que no tiene nada que ver gritando somos fuerza, algo que no tiene nada que ver con Pumas, pero tratas de imitar lo que hacen en televisión tus ídolos. Sí, totalmente. Y quieres traer los tachones que trae tu ídolo y te quieres poner como tú bien lo comentas, a lo mejor la bandita aquí en la muñeca o en los que jugábamos básquetbol queríamos traer nuestra sudadera, bueno, no sé cómo es, la que te quitaba el Sí. sudor, aquí como Kobe, todos queríamos el 8. Bueno, en ese entonces los chavos querían el 8 de Kobe, no sé, o sea, También la situación que muchos deportistas patrocinaban a un alimento y por el simple hecho de patrocinarlo ya lo estabas consumiendo. claro, sí, o sea, McDonald's, Coca-Cola, todas esas Bimbo. marcas se hicieron, bueno, sí, acá en México, pero agarraron Ah, una fuerza impresionante cuando Michael Jordan empezó a hacer sus comerciales, Gatorade, todos esos, obviamente ya eran marcas muy importantes, pero que la hamburguesa se la comiera Michael Jordan, era como que todo el mundo quería esa hamburguesa en ese momento. En su momento Magic, o Larry, o Kobe, o LeBron, etcétera, ¿no? ahora con todo lo que está pasando en el mundo, saliéndome un poquito del tema, que hablas de Michael Jordan, se dice que Anonymous está a punto de sacar lo que se tomaba Michael Jordan en Space Jam. Oh, bueno, estaría muy bueno para que nos pase el dato a todos, y poder sacar el brazo de media cancha y poder encestar, ¿no? Es agua de Bugs Bunny. Bueno, entonces en conclusión, creo que no sé si en un podcast hemos estado en desacuerdo o no, pero porque son situaciones, yo siento que pasan en la sociedad, que al menos nosotros los vemos y muy pocas personas pudieran atreverse a decir que el deportista no tiene un impacto directo No, en tiene el un niño. Entonces total siento que impacto. sí. ¿Mande? Sí, tiene un total impacto en la sociedad. Sí, entonces siento que pasa también por un tema que el gobierno, quizás los clubes deportivos deberían de tomar mano para que no se fuera perdiendo conforme van pasando las generaciones ese arraigo, no, Sí, tiene un arraigo. arraigo con el futbolista, con el basquetbolista o con el deportista en general. Correcto. Perfecto, entonces nos despedimos. Ahora sí, ¿dónde te podemos escribir para criticarte en el podcast? Porque muchas personas a lo mejor no están de acuerdo con nosotros en muchas situaciones y después ya digo el mío también para que me critiquen. Reviéntenme ahí en horacio.t10 o en nuestro Instagram, el del podcast Locos por el Deporte 10. El mío es Arturo GZ y @ Jesús Arturo 19. También lo digo para que nos digan temas que quisieran Claro. escuchar aquí en el podcast. Obviamente nosotros tratamos de buscar lo más actualizado, lo más top que se vive en el momento, pero también aparte de las críticas, decirnos ahí un poquito en qué podemos mejorar, que eso viene siendo las críticas y también los temas que les gustaría ver aquí en Locos por el Deporte. ¿Qué invitado les gustaría volver a tener aquí? Hemos tenido grandes invitados, entonces, ¿qué otro invitado les gustaría que estuvieran frente a los micrófonos de Locos por el Deporte? No me quiero adelantar, pero se vienen buenos invitados. Ya tenemos amarrados a unos para que estén al pendiente de Locos por el Deporte. Se vienen buenos invitados, estén atentos. Muchas gracias por el apoyo y les agradecemos de todo corazón.
Perfecto, pues Horacio, fue un gusto estar nuevamente ante los micrófonos contigo. Ya saben que hacemos o tratamos de hacerlo lo máximo posible para que ustedes se entretengan un rato, para que conozcan un poco más del deporte o también nosotros que nos retroalimentemos de cosas que también nosotros pues obviamente no sabíamos. Nos despedimos, esto es Locos por el Deporte y recuerden, el deporte se lleva en la sangre. Adiós.